Muy buenas tardes, hermanos y hermanas y también amigos que puedan estar viendo este canal. En este día vamos a estudiar el libro de Juan capítulo 9. Es lo que nos convoca en este tiempo. Vamos estudiando el libro de Juan y ha sido hermoso, ha sido maravilloso cómo el Señor nos ha ido hablando y cómo hemos ido aprendiendo. Realmente es hermoso. Hermoso como Dios nos ha ido hablando a través de este libro. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Puedes saludar, puedes dejar tus también preguntas, tus dudas. También eh, puedes seguirnos en este canal también. Puedes ser bendecido. Puedes compartirlo. Te recomiendo que lo compartas. Necesitamos que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios bendiga a las personas, sobre todo en este tema de hoy, que tiene que ver con la sanidad. Así que te bendigo, hermano, tú que estás en casa. Muy buenas tardes, que Dios te bendiga mucho. Y comienzo con el estudio bíblico, compartiendo como siempre lo hago con la diapositiva, preparada con amor para ustedes. Aquí está. Bueno, aquí vemos esta hermosa imagen que nos ayuda a poder imaginarnos cómo podía haber sido este evento tan tremendo, esta sanidad de este ciego de nacimiento, que realmente fue impactante y que tiene mucho, como siempre, tiene mucho mensaje profundo. Es algo que es muy revelador esta palabra. Inclusive a mí me tocó predicarla. Se me puso a predicarla en el, en el templo Shalom, al pastor Patricio, y realmente fue de gran bendición en ese tiempo. Así que espero que también para ti sea de bendición. Lo vamos a estudiar este capítulo 9, que comienza con esta sanidad del ciego. Voy a hacer una oración para que el Señor me guíe, para que también esta palabra pueda quedar grabada en tu corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la bendición. Gracias a Dios por poder estudiar las Escrituras. Gracias por este tremendo evento que es la curación de este ciego de nacimiento. Tu poder en acción en forma tremenda, Señor. Y te pido que me guíes a través del Espíritu Santo para enseñar tu palabra conforme tú pongas el sentir de lo que he aprendido, para que mis hermanos sean bendecidos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, puedes abrir tu Biblia, puedes apuntar, puedes saludar a los que se están conectando ahora. Bendición, hermano, hermana. Y capítulo 9, este evento va del 1 al 41. Vamos a verlo, tal vez no completo. Ya vamos a ver, vas a ver aquí, como siempre le digo, vamos a descubrir cosas tremendas. Así que comencemos con lo siguiente: la mirada de Jesús. ¿Por qué la mirada de Jesús? Porque fíjense cómo comienza. Juan capítulo 9 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué pasó? Jesús lo ve. Jesús es el que toma la iniciativa siempre. Jesús es el que se fija. Jesús es el que pone la mirada, el que puso la mirada en ti. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que significa maestro en hebreo, ¿cierto? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Había una tradición y una costumbre de los judíos que se asociaba mucho que la vida pecaminosa traía consecuencias de salud. Sabemos que eso también tiene una verdad. Sabemos que también hay una verdad de eso. Sabemos que la palabra también dice que Dios visitará la maldad de los padres hasta tercera y cuarta generación. Pero no es siempre así. Lo que sí sabemos que el pecado, me refiero a las enfermedades, porque sí tiene consecuencias, porque por algo Dios lo deja escrito, sí tiene consecuencias lo que los padres hacen, los pecados, la idolatría, la brujería, todo lo que se puede hacer va a repercutir en nuestros hijos. Va a traer consecuencias, pero esa maldición, cuando es eliminada, cuando Cristo llega a nuestra vida como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que
Tenemos que venir a Cristo para que esa maldición sea cortada. Él cortó toda maldición en la cruz y tenemos que llevarla a cabo en nuestra vida. Entonces para ellos era como normal siempre pensar esto. Eso les enseñaban a ellos. Y fíjense lo que le dice Jesús. Entonces le dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Quiero volver a tomar esto un poco. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice al paralítico, le dice, ahora no pequen más para que no te venga algo peor? El pecado trae enfermedad. El pecado trae juicio. La palabra en Deuteronomio también dice las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. El pecar también nos enferma. Y sobre todo el pecado oculto, el pecado que no está a la cuenta, el pecado que no está en cuenta delante del Señor, que no está arrepentido ni confesado, va a traer enfermedad a tu cuerpo, a tu espíritu, sobre todo angustia, porque sabes que estás en pecado y se te va a enfermar tu espíritu, se va a enfermar tu alma y se va a enfermar tu cuerpo, porque un alma afligida enferma también las células. Por eso es importante salir luego de ese estado y confesar los pecados a Cristo primeramente y también los unos a los otros, como dice la palabra, confesando vuestras ofensas para que sean sanados. Así que sí hay una verdad también en esto, pero ahora que Jesús quería dejar algo más claro, quería dejar en claro que no siempre es así, aunque sea así algunas veces. Dice, en relación a este hombre le dice, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces hay enfermedades, dice Jesús, que no son por castigo. No siempre son por castigo, a veces sí, pero no siempre. Recuerden que también María fue castigada con lepra por murmurar de Moisés, por pelambre, ¿cierto? Por chisme, pero después fue sanada, fue restaurada, por clamor también de Moisés, ¿cierto? Y ahí vemos una figura de Cristo, que Él intercede por nosotros y podemos cortar estas maldiciones que podrían traer enfermedades también a nuestra vida. En Cristo, si no, la maldición sigue. La única manera es entrar en la puerta del reino y solamente en Cristo podemos romper esas maldiciones. Cristo las rompe. Dice, este hombre está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios quiere manifestar sus obras. Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Dios quiere sanarte, Dios quiere que seas libre de enfermedad. Y a veces lo va a permitir también la enfermedad, no como un castigo, como un trato, como una forma de formar tu vida. Y porque Él también quiere mostrar su gloria. Él quiere hacer obras de sanidad. Está escrito, el Mesías tenía que sanar. Era parte, la sanidad milagrosa era parte del ministerio del Mesías, o sea, de Cristo, de Jesús. Entonces Jesús en el 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Estaba escrito, él tenía que sanar. Juan el Bautista preguntaba si él era el Mesías, si era el que había de venir, y le dicen, vayan, dígale todo lo que está pasando, los que yo he sanado, ese va a ser testimonio de que yo soy el Mesías. Eso los judíos, los religiosos no lo pudieron ver. Y dice, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Hermanos, la obra de Cristo tenía un tiempo. Iba a haber un tiempo que Él no iba a estar en la tierra y Él tenía que cumplir ese tiempo. Tenía que trabajar en la hora, en el momento de la luz, porque Él es la luz del mundo y Él tenía que hacer estas obras. Algún día le iba a ser retirado y iba a enviar el Espíritu Santo, que es el que tenemos hasta el día de hoy, que nos revela al Hijo y nos revela al Padre. Por eso no podemos negar al Espíritu Santo, que es Dios, porque si no, no tenemos la revelación completa. Y dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En la noche no es provechoso, tenemos que andar en el día para poder hacer las obras de Dios que fueron escritas de antemano para ti y para mí. Y Cristo tenía sus obras preestablecidas como el Mesías, como sale en Isaías 61, que dice que Él va a venir a libertar, a sanar, a sanar el espíritu quebrantado, a hacer aperturas de cárceles, a cambiar el luto, a cambiar la tristeza por gozo, a dar libertad a los cautivos.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es la luz del mundo mientras está en el mundo. Ahora Jesús, ¿a través de quién está? Esto varias veces lo he dicho, ¿cierto? En las predicaciones, también en la enseñanza, está a través de la iglesia. La iglesia ahora es la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Ahora, ustedes son la luz. Y por lo cual tienen que trabajar y hacer las buenas obras. Y las obras que hagan serán mayores que las que yo he hecho, dijo Jesús. Mire, imagínense, y las obras que hizo. Pero también tiene un trasfondo espiritual que también tenemos que ver. Este era un ciego de nacimiento, no lo olvide. ¿Y quién lo miró sin que él lo pudiera ver? Jesús. Jesús mira a este ciego, pero él no podía mirar a Jesús. Lindo, ¿eh? Precioso. Dicho esto, después que declara eso, que le dice, yo soy la luz del mundo, le dice a sus discípulos y le demuestra que esta luz abre los ojos, que esta luz trae la vista, que esta luz es para sanar a las naciones, que esta luz es para abrir los ojos. ¿Y qué hace? Escupió en tierra. Imagínense a Jesús haciendo eso, que escupe, que tira saliva a la tierra y hace barrito, hace lodo, con la saliva, dice ahí, y untó con el dedo en los ojos del ciego. Qué tremendo que podemos aprender ahí. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué hizo eso Jesús? Abajo hay un apunte que va a explicar también algo. Entonces lo hace, le echa los ojitos y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Lo deja muy remarcado el apóstol Juan para que aprendamos. Significaba el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Jesús quería una obediencia. Siempre, voy a decir casi siempre mejor. Casi siempre Jesús que da promesa, casi siempre que Jesús hace algo, hay una demanda también. Y la demanda mínima es la fe. Y la demanda máxima, y no lo olvide, ponga atención, es la obediencia. Este hombre tenía que caminar una buena distancia para llegar hasta el estanque Siloé, ciego, con barro, que a lo mejor se burlaron de él, fue a lo mejor tocando y llegó a ese lugar. Él tenía que obedecer las indicaciones de Cristo, o sea, él caminó por obediencia ¿a qué cosa? A la palabra. A la palabra, fíjate bien, a la palabra. La obediencia a la palabra trae el milagro, no te olvides. Y puede ser algo loco para ti, pues algo extraño. Ahora, ¿por qué lo hizo Jesús así? Hay explicaciones, hay deducciones, pero la explicación máxima la vamos a tener cuando estemos con Él. Le podemos preguntar, aunque ahí se entiende también por qué fue, y lo vamos a descubrir. Y le dijo, ve a lavarte al estanque Siloé, que significa enviado. Enviado. ¿Quién es el enviado a las naciones? ¿Quién es el enviado por Dios? Jesús. Jesús es el enviado, ¿te das cuenta? Jesús es el enviado a las naciones. Jesús es el que trae la luz. Jesús es la luz del mundo y está a través de la iglesia. Cristo es el que puede abrir tus ojos. Él que puede sacar esa ceguera espiritual. Todos nacimos ciegos espiritualmente y algunos físicamente. Él trajo libertad a los cautivos. Él trajo la luz al mundo y abrió nuestros ojos. Pero en obediencia hay que ser obediente. Este hombre, si no hubiese obedecido, no se abren sus ojos. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué hubiese pasado que hubiese dicho, pero cómo va a llegar Jesús allá si no, ni siquiera veo? Y más encima me echaste barro. Al echarle barro ni siquiera asomaba la luz a sus ojos. Y yo creo que no había, en mi percepción de la escritura, es mía, por si acaso, de que no había nada. Hay personas que nacen sin los globos oculares, ¿ya? Que nacen inclusive a veces con una rayita o con nada, liso. Jesús al hacer lodo es como que estaba reparando su creación. Recuerda que fuimos hechos de la tierra. Fuimos hechos del barro de la tierra. Dios nos creó desde la tierra y Jesús estaba como reparando esa vasija quebrantada, esa vasija dañada con barro. Podemos pensar eso también.
también lo hizo, por como dice la punta aquí abajo, era de la corriente de Siloé, esta agua de donde se sacaba el agua, que se derramaba sobre el gran altar en la fiesta de los tabernáculos que acababa de pasar. Hace poco Jesús había estado en la fiesta de los tabernáculos, donde él dice que el que bebe de él, ¿cierto?, nunca más tendrá sed, que él es la fuente que salta para vida eterna. Y dice, cuyo derramamiento era considerado por los rabís, ¿cierto?, los maestros, y aún lo es, como característico del derramamiento del Espíritu Santo el último día. Él lo envía ahí al enviado, ¿cierto?, al Espíritu Santo para que abra sus ojos, para que esa agua lo lave y pueda ver. Esa agua que estaba en el tanque Siloé era la que se ocupaba para derramar en el templo, como dice ahí, y poder declarar libertad, gozo, y que el Espíritu Santo iba a ser derramado. Entonces eso es lo que sucede también en ese acto de fe a este hombre. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé. Fue, se lavó y regresó viendo por su obediencia. También él lo hizo, Jesús, para poder quebrantar esa mala enseñanza que estaban dando los judíos, que era que el día sábado no se podía trabajar, que no se podían hacer obras buenas o buenas obras. Por eso Jesús dice, yo he venido a hacer la obra mientras se puede hacer, mientras es de día. Y los judíos, los religiosos, decían de que hacer barro, que hacer cualquier trabajo como ese barro que hizo Jesús, era un pecado. Era un pecado. Entonces ahí consideraron de que Jesús quebrantó el sábado por hacer barro y sanar a este hombre. No se podía sanar según los religiosos el día sábado. Y ahí vemos que Jesús es el dueño, es el Señor del día sábado. Y sí se pueden hacer las obras el día sábado, las obras que bendicen a Dios. El apartar para Él es el día de reposo. Es un Shabbat, es reposo. No que no se hace nada, sino es buscar de Dios, estar con el Señor. Este era un estanque que había sido conectado por el rey Ezequías, que se construyó y llevaba aguas hasta ese lugar. Era un estanque y era un acueducto estratégico para que esa agua no pudiera ser también sacada, que esa agua no faltara. Entonces era un estanque que tenía mucha importancia dentro del pueblo de Israel. Y era un agua que se llevaba, era una agua enviada también. Por eso de ahí viene el enviado, Siloé, enviado. La primera revelación de este ciego dice así, 9:8. Entonces los vecinos y los que antes la habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Porque lo vieron tan diferente, era como que era otra persona. 9:9. Uno decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Hermanos y hermanas, ¿sabes qué? Quedó transformado este hombre porque a lo mejor no tenía ojos. A lo mejor no tenía ojos. Era ciego de nacimiento. A lo mejor había una deformación muy horrible, muy fea a lo mejor, que al ser sanado quedó como otra persona. Por eso no pueden creer que era él. Es tan así que fíjense el día. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Bueno, ahí vemos que ellos sí veían algo que eran como ojos en realidad. Tiene que haber visto en realidad ojos, pero no veían. Aquello, amén, retiro eso de que no había nada. Lo retiro, aquí la palabra es muy clara. Sí, aquí lo dice. Había algo que ellos le llamaban ojos, pero estaba ciego. Y dice, y ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Pero fíjense su declaración cuando le preguntaron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Aquel hombre no lo conocía.
Así también a veces estamos en nuestra vida. Dios ha hecho tantos milagros en nuestra vida y decimos, aquel hombre, Jesús, no olvidamos de Jesús. No olvidamos que Él es. ¿Quién será? Ese que le llaman Jesús. ¿Tú conoces a Jesús? ¿O conoces a aquel que dicen que le llaman Jesús? Él hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate. Y fui, o sea, fue obediente para que hubiera milagro. Y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Jesús no quedó ahí esperando la fama, esperando premios, esperando reconocimiento. No esperó eso. Hizo la obra y ya. Hay que aprender mucho de eso, ¿cierto? A veces nosotros esperamos reconocimiento por lo que hacemos. No tenemos que ser así, tenemos que ser como Jesús. Hacer la obra, hacer el bien. Y si hay un milagro, gloria al Padre, gloria a Dios. Pero no gloria a nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. A ver, ven para acá, vamos donde los fariseos. Porque era la autoridad. Porque era como los que podían dar testimonio si era real. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, fíjense. Y ahí está la confirmación. Que uno de los motivos, ¿por qué Jesús hizo esto, el lodo? Uno de los motivos es porque quería enseñarles que sí se podía trabajar haciendo el bien. Que es el Shabbat, que es descanso, es estar con Dios y hacer las obras de Dios. Y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle. Y aquí viene la revelación, como yo le dije. Él dijo, la primera revelación se llama Jesús. Ni lo conozco, pero se llama Jesús. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y eso es lo que me interesa. Yo no sé qué pasó, pero aquí lo importante es que yo me lavé en el tanque Siloé del enviado y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Mire, ese hombre no procede de Dios. ¿Sabe por qué decían eso? Porque no guarda el día de reposo. No vieron la sanidad, no vieron la curación de este ciego, no vieron nada. ¿Cómo la religión te puede quitar la vista? Cuando tú te pones religioso, tú no ves a Jesús. Cuando tú te pones religioso, tú puedes ver las obras de Dios en tu propia vida. Y no conocer a Cristo. Y no tener revelación de la palabra. Y no ver los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Limpia tus ojos, hermano o hermana. Limpia tus ojos con colirio espiritual. Y ve todo lo que Dios te ha dado. Ve todo lo que el Señor te ha bendecido. Y alábale, glorifica su nombre. Y no juzgues. No juzgues más las obras ni la forma de las obras, sino juzga el amor que Dios te ha dado en tu vida, que te ha abierto los ojos y puedes ver el reino de Dios. Eso es lo importante. Él dice, no me interesa lo que yo sé que me echó lodo, le obedecí y ahora veo. ¿Ha echado lodo espiritual Jesús en tus ojos? Ahora ves, lávate y ve. Saca esa vista que está dañada, esa vista oscura, y puedas ver el reino de Dios. Ellos no les caía en la cabeza de cómo un hombre pecador puede hacer estas señales, dijeron. ¿Cómo un hombre pecador hace estas señales? Es por eso que querían matar a Jesús. Porque transgredía el día de reposo. Porque él estaba en contra de la religión. Demostraba con buenas obras que el día sábado sí se podía trabajar, sí se podían hacer las obras de Dios. Y había disensión entre ellos porque algunos no podían, lo único que les quedaba era glorificar a Dios por lo que había hecho.
Lo único que quedaba era decir, este realmente es un profeta, este realmente es el Hijo de Dios, este realmente es Dios, como lo hizo Nicodemo, como lo hicieron varios de los religiosos siguieron a Jesús después, porque no había explicación más que decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. No había nadie que pudiera hacer las obras que Cristo hizo. Era imposible, no hubo nadie que le hiciera. Por eso había disensión. Voy a leer el apunte que tengo abajo. Jesús tomó la iniciativa en este milagro y pudo haberlo hecho cualquier día que quisiera. Jesús escogió hacer este milagro en el día de reposo para desafiar a las triviales tradiciones de los líderes religiosos. Tradiciones que ellos terminaron convirtiendo en leyes obligatorias. A veces hay muchas cosas, formas religiosas que se transforman en leyes. No, la única ley es la palabra de Dios. Lo que sale de la Escritura es lo que se debe cumplir, nos guste o no nos guste. Eso se llama reino de Dios. Eso se llama tener gobierno de Dios. Eso se llama tener sujeción como discípulo. No hacer lo que yo quiero, hacer lo que la Biblia dice. Y tampoco hacer rituales. Y tampoco hacer cosas religiosas, de idolatría, de hechicería. Tiene que ser la palabra de Dios la que rija nuestras vidas. Esa va a traer luz a nuestros ojos. Segunda revelación. Primero dijo él, ¿qué dijo? Dijo, se llama Jesús. No sé quién es, pero sé que se llama Jesús. No se podían convencer de este hombre que había sido sanado. No lo podían creer porque lo veían tan diferente, porque ahora tenía ojitos abiertos, limpios, sanos, y seguramente se lavó, se arregló y cambió su vida al poder ver el reino de Dios, el poder ver a Cristo. Segunda revelación. Dijo, es profeta. Entonces volvieron a decirle al ciego. No se podían convencer, le volvieron a decir, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Esa fue su segunda conclusión, su segunda revelación. Es profeta. Primero dijo, se llama Jesús. Ahora dijo, es profeta. ¿Se acuerdan cuando Jesús también le dice a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿tú conoces a Jesús como qué? ¿Como un curandero? ¿Como el genio que uno frota la lamparita y dice, ahora Jesús necesito ayuda y ayúdame, pero después no te sirvo? No rindo mi vida a ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Señor de señores? ¿O es un profeta? ¿O es aquel que llaman Jesús? Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Fue tan impresionante este milagro, hermano, porque fue de nacimiento. Mucha gente lo conocía. Y ellos no le podía caer en la cabeza lo que había sucedido. Y que había recibido la vista. No lo creían. Y como no creían, dice, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Sabes qué? Vayan a buscar a los papás. Incrédulos. La religión te hace incrédulo. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? ¿El que vosotros decís que nació ciego? Y aquí viene, lo puse con rojo, hermano, porque ¿cómo pues ve ahora? No se podían convencer. Los fariseos, los religiosos no podían convencerse. Tiene que haber sido una transformación tremenda. Me imagino el cambio. Y imagínense el gozo de ese hombre que nunca había visto. Así también en nuestra vida espiritual nunca habíamos visto. Estábamos muertos en delito y pecado y ahora vemos la luz, vemos a Jesús, vemos al Espíritu Santo, vemos el reino de Dios. Que no se nuble tu vista. No quedes ciego otra vez, porque puedes volver a quedar ciego si te apartas de Cristo, si te apartas de la Escritura y puedes ver después a Jesús como ese que llaman Jesús y puedes ver, sí, parece que es un profeta. Y ya perdiste la vista de que es Señor, que es el Señor. Sus padres le respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Él es nuestro hijo y nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos.
Quedaron impresionados, pero tenían miedo. ¿Sabía usted que ellos tenían miedo? Fíjese lo que dice más adelante. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Él edad tiene. Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. O sea, él ya puede dar testimonio, él ya puede defenderse solo. No necesita a sus padres, aunque ellos iban como testigos. Ese era también porque la ley decía que en 2 o 3 testigos se daba se decía este hecho ocurrió. Inclusive la palabra dice que ante una acusación de un anciano tienes que ser 2 o 3 testigos. No puedes acusar a cualquier hermano, menos a una autoridad de la iglesia, si no tienes 2 o 3 testigos, dice la palabra. Porque son los falsos testimonios están prohibidos, inclusive en la ley, en los mandamientos. No levantarás falsos testimonios. Por eso se necesitan los testigos. Nunca te enredes con cosas donde no hubieron testigos, ni hagas testigo de cosas que tú no fuiste testigo y no hay testigos para ello, bíblicamente hablando. Así que pregúntenle a él. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Miren, hermanos, era una tragedia. Ser expulsado de la sinagoga era una tragedia. Casi te quitaban la fe. Ser expulsado de la sinagoga te quitaban la sociabilidad como judío, porque ahí se reunían los judíos a recibir la instrucción de la Torá, de la palabra de Dios. Ahí se reunían, era su todo. Era tanto de que también llegaban a adorar estos lugares. Entonces le quitaban todo si te expulsaban de la sinagoga. Y eso pasó mucho después también. Amenazaban de expulsarte de la sinagoga y por una forma de tenerte amarrado. Y ellos, dice ahí, Juan, dice, ellos tenían miedo. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que no tenemos que avergonzarnos, aunque a ti te amenacen que te echan de la sinagoga, que te echan del trabajo por ser cristiano, que te echan del club, que te echan de tu círculo de amigos por la causa de Cristo. Fíjese lo que dice Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo le confesaré su nombre, diré su nombre. Ayuda a Jorge, él no se avergüenza de mí. Ayuda a Juan, ayuda a todos los nombres de la iglesia, hermano, a Carlos, Paulina, José, a todos los hermanos de la iglesia, Richard, María y todos los hermanos, a Pía, a Camila, a Jimena, a todos. Yo confesaré su nombre. Si ellos me confiesan, yo lo haré. Pero si me niegan, yo los negaré. ¿Te das cuenta que el evangelio del reino es serio? Que a veces queremos un evangelio diluido, queremos que todo sea light. Pero fíjense lo que dice el Señor. Cualquiera que me confiese, yo también le confesaré. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. No tranza Jesús. No te engañes, hermano. No te engañes, hermana. No niegues a Jesús. No están perdiendo la vida en este momento por confesar a Cristo, pero podría suceder. La tenemos que perder nomás. Jesús dijo, el que pierde la vida por causa de mí la hallará. Así que, hermanos, quedamos en la segunda revelación, donde Él dice, es profeta. Y queda una. Y queda más. Pero eso lo vamos a ver en el próximo estudio, el próximo miércoles, si el Señor así lo quiere. Y lo hermoso de todo esto, hermanos y hermanas y amigos que también puedan ver esta enseñanza, es que Cristo puede abrir nuestros ojos. Naturales, puede ser sanidad, y también espirituales. Todos hemos nacido ciegos espiritualmente y debemos obedecer. Este hombre ciego de nacimiento, fue obediente a pesar de todas las dificultades que se trataba el obedecer las instrucciones, que era caminar ciego con barro, burlándose la gente a lo mejor, pero obedeció
y alcanzó misericordia y alcanzó, ¿qué cosa? Sanidad. Así que la obediencia siempre es ganancia. Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. Y la obediencia trae milagros. Y vimos, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir? La progresión de la revelación. Primero dijo, se llama Jesús, pero no sé quién es. Después dijo, es profeta. ¿Qué dirá ahora en la tercera revelación? ¿Se completará la revelación? Quedamos para el próximo miércoles. Que Dios le bendiga mucho. Puedes dejar tus preguntas, te puedes despedir de los hermanos y nos vemos en el próximo estudio el próximo miércoles. Así que buenas noches, que Dios les bendiga, que tengan un dormir pensando en esta palabra y dándole gracias al Señor, porque Él enviado, Cristo, abrió nuestros ojos y nos dio vista espiritual. Podemos ver el reino y podemos caminar por el reino de Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por los estudios bíblicos, estudiando juntos la Biblia. Chao, chao. Y comparte el estudio, dale like y compártelo.